nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo. Amén. Así que, como dije, estaremos finalizando hoy la carta a los Gálatas después de 7 meses. Quizás estaremos comenzando ya después a predicar y a estudiar el libro de los Hechos el domingo que viene. Y eso quizás se va a tomar de 2 a 3 años. Tiene como 20 y algo capítulos. Será un largo estudio, pero sería edificante, porque la palabra de Dios tiene, mis amados, bastante. Tiene mucho de qué extraer y aprender. Así que ahí estamos en Gálatas 6, versículo 11. Y dice el apóstol Pablo, dice él, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos estudiosos por los siglos han tenido muchas teorías el por qué Pablo dijo estas palabras. Una es que Pablo, con todas sus enfermedades y todo lo que él sufrió por causa de los azotes, los latigazos, el ser apedreado, tuvo que perdurar, y por causa de todo esto, él había quedado en un estado de casi ciego. Y por eso tenía que escribir con letras grandes para el poder ver. Ahí es donde él dice, mira cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces muchos creen que por tanto golpe que él recibió, quizás quedó en un estado casi de una ceguera total. Pero por el otro lado, otros estudiosos creen que Pablo escribía con letras grandes porque quizás sus dedos habían sufrido mucho daño al momento de ser torturado, y eso le causaba dificultades para escribir. Entonces quizás sus dedos, quizás se los golpearon, quizás cuando lo aventaban a él, quizás fueron también sus dedos dañados. En una ocasión, Tercio tuvo que escribir por Pablo como un tipo secretario. En Romanos 16:22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí vemos que Tercio quizás fue un ayudante de Pablo para él poder escribir la epístola a los romanos. Otra teoría era que cuán grandes letras indicaba un énfasis, el cual es una forma de expresión o de entonación con que se requiere realzar un mensaje importante. ¿Y cuál fue el mensaje importante que Pablo les mandó decir o escribir a los Gálatas? El cuidado de cuáles enseñanzas, de las enseñanzas heréticas de los judaizantes. Así que muchos creen que él escribió con letras grandes como un énfasis, para él poder dar con más fuerza una expresión o de entonación, un mensaje importante. Mis amados, hemos visto que esta fue la epístola más enfática que Pablo escribió. Era en la cual él mostró más preocupación y afligimiento, no por él, sino que él mostró más preocupación y afligimiento, sino por los creyentes en Galacia y por el evangelio de Jesucristo. Por esa causa es que él sufría. Por esa causa él estaba afligido, preocupado. No por él. A él no le importaba su vida. Los judaizantes estaban tratando de ir en contra de su autoridad, ¿recuerdan? Y socavar el evangelio para decir que es totalmente falso e insuficiente sin las obras de la ley. Los judaizantes, ¿qué es lo que estaban ellos implementando? Estaban añadiendo las obras de la ley al sacrificio o a la obra redentora que Cristo había hecho ya en la cruz del Calvario. Pero Pablo les tiene que recordar que la salvación y la justificación son solo por gracia y fe. ¿Solo en quién? Solo en Cristo. De esto es lo que Pablo les escribe a los Gálatas. Es como un recordatorio. Él tuvo que recordarles a ellos otra vez que la santificación, la salvación y la justificación eran solo por gracia y fe, solamente en Cristo. Y él les dice, ya no son necesarias las obras de la ley, ya no son necesarias las obras de la circuncisión.
Así que por esa razón es que él dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahí tenemos tres ideas de estudiosos por cual ellos piensan que él dijo esto. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncides solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos estaban obligando a los creyentes en Galacia a circuncidarse solo para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes lo estaban persiguiendo a ellos? Los judíos que rechazaban el evangelio. Los judíos mismos eran quienes perseguían a los creyentes, a los no judíos o a los gentiles. Mis hermanos, miren lo que causa el miedo. El miedo causa que un creyente quiera agradar al hombre y no a Dios. Eso es lo que el temor hace. ¿Te ha pasado a ti antes eso? Que como creyente tú prefieras agradar al hombre más que a Dios. Vamos a releer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. En el comienzo, ¿cómo comenzó Pablo esta carta? Gálatas 1, versículos 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Él aquí claramente les dice a ellos que él está maravillado de que ellos tan pronto se habían alejado de quién, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, se habían alejado de Dios, del Dios que los había llamado por gracia de Cristo. Y al momento de ellos alejarse, ¿qué hicieron ellos? Para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no es que haya uno o haya otro. No hay otro evangelio. El evangelio de la prosperidad es un falso, pero mis amados, no hay otro evangelio, hay solamente uno, es el de Cristo Jesús. Y dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren ellos torcer la doctrina esencial de Cristo, del evangelio. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, y él ahí se añade, él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa esa palabra anatema? Pablo está diciendo, si alguien nos trae otro evangelio que no es el que nosotros hemos anunciado, si aún nosotros o un ángel dice, sea anatema, sea maldito. Maldito todo aquel que predica un evangelio diferente. Es lo que dice Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y quiénes habían traído un evangelio diferente a los creyentes de Galacia? Los judaizantes. Pablo está diciendo, ellos son malditos, ellos son anatema, porque ellos están trayendo otro evangelio diferente, contrario al que nosotros les hemos presentado, predicado. Ellos son malditos. Dice el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Aquí está hablando Pablo con una pregunta retórica. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí dice él que si alguien quiere agradar al hombre más que a Dios, pues no es un siervo de Cristo. Alguien que, mis amados, su enfoque es agradar al hombre y no a Dios, no es siervo de Cristo. Pablo comenzó esta carta con un lenguaje extremadamente fuerte contra las herejías de los judaizantes.
Así es como él comenzó la carta. Ellos no tenían ni el más mínimo deseo de agradar a Dios, pero a los hombres sí. Los judaizantes estaban enseñando una visión distorsionada del Evangelio por la razón que el Evangelio es ofensivo para aquellos que lo escuchan. Ellos temían a los hombres y ellos estaban más bien predicando algo diferente. Aparte del Evangelio, estaban ellos añadiendo las obras de la ley. Y ellos no querían ofender a nadie, sino que buscaban agradar a los hombres que estaban a su alrededor. Y eso es un producto de la carne y no del espíritu. Eso lo hicieron para no ser perseguidos ellos. Ellos temieron al hombre y que querían ellos agradar más bien al hombre más que a Dios. Mis amados, cuando nosotros salimos a evangelizar y predicamos en las calles, las personas ciertamente se ofenden por la razón que les presentamos su pecado conforme a las Escrituras, conforme a los 10 mandamientos, y después les presentamos el juicio de Dios, que son culpables, que han quebrantado los 10 mandamientos de Dios conforme a las Escrituras. Y al final les presentamos el glorioso evangelio conforme a las Escrituras. Pero ellos se ofenden. ¿Por qué se ofenden? Porque, mis amados, la verdad duele. Sí duele. Y cuando nosotros les decimos a ellos que ellos han robado, han mentido, han matado, han adulterado, han codiciado, han deshonrado a padre y a madre, eso no nos apetece. Eso nos cae como algo que no cae bien al estómago. Nosotros predicamos el pecado, el juicio de Dios y después presentamos el evangelio. Nosotros no predicamos el Jesús te ama por la razón que ese mensaje no ofende y es antibíblico. ¿Quién no quiere escuchar el decir Jesús o Dios te ama? Muchos quieren escuchar eso. Pero cuando decimos la palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable, después de presentarles los 10 mandamientos, ellos dicen, yo soy culpable y Dios no me tendrá por inocente. Eso a la gente no les gusta escuchar. Hermanos, aprendamos algo sobre la historia de la iglesia del primer siglo. Los cristianos en Roma sufrieron bajo la tiranía del emperador Nerón. Ellos sufrieron. Ellos fueron víctimas y experimentaron la tiranía de este hombre malo y perverso, maléfico. Nerón utilizó a los cristianos como antorchas para iluminar las calles de Roma de noche. Ellos capturaban a los cristianos, los amarraban y los ponían en alto, en un poste. Y de noche, ¿qué es lo que él hacía? Los encendían, los prendían a fuego. Los usaban como antorchas para encender las calles de Roma. Así eran ellos tratados. El Coliseo romano era usado como entretenimiento para los ciudadanos, quienes disfrutaban ver que los cristianos fueran devorados por leones y por gladiadores. Estas personas impías, no creyentes, los que odiaban a los cristianos, ellos se deleitaban en mirar que los cristianos fuesen devorados por los leones. Esto era su entretenimiento de ellos. Que fueran puestos a muerte por los gladiadores. Antes no había televisión, no había teléfonos, tabletas, nada. La violencia que ellos miraban en ese coliseo romano es lo que ellos, así se entretenían ellos. Los cristianos eran instrumentos de ¿qué? De entretenimiento. Y no fueron los romanos quienes iniciaron la persecución hacia los cristianos. Fueron las autoridades judías
por creer que el cristianismo era una secta del judaísmo. ¿Quiénes mataron a Esteban? Los judíos. Vayamos a Hechos 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60. Hechos 7, versículos 51 al 60. Aquí son palabras de Esteban. Dice: duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Él aquí está hablando a los judíos. Él está diciendo que sus antepasados habían, ¿qué? Perseguido a los profetas. Y ellos bien sabían esto. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Cristo, de Jesús. Él les dice en sus caras a estos hombres judíos que sus padres persiguieron a los profetas, y no solamente eso, sino que mataron a los profetas quienes anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora él le dice a ellos: ustedes son también entregadores y matadores, al igual que sus padres. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, ¿en qué? Enfurecían en sus corazones. ¿Por qué es que ellos se enfurecían? Porque era la verdad. Y crujían los dientes contra él. Esto es muestra de qué: de odio, de rabia, de enojo hacia este hombre, hacia Esteban. Los mismos judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, y le apedrearon. Levantaron piedras, niños, a Esteban. Qué corazón, ¿no? De hombres. Todo porque él decía la verdad. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo fue testigo de esto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. ¿Quién mató a Esteban? Los judíos. Ellos fueron quienes iniciaron la persecución en contra de los cristianos. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Vamos a Juan 5. Juan 5, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle a Jesús. Porque él decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esos eran judíos. Ellos procuraban matar a Jesús
¿Quiénes dijeron crucifícale a Pilato? Los judíos. Vamos a Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 13 al 25. Lucas 23, 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales ¿qué? Sacerdotes. Eran los sacerdotes del pueblo de Israel. A los gobernantes y al pueblo, a la multitud, a judíos. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que les acusáis. Él aquí está hablando de que él no había encontrado ningún delito en quién, en Jesús. Esos hombres ciertamente habían dicho que Jesús era un criminal, que hablaba en contra de Roma. Pero él dice, aquí yo no he encontrado delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Ellos estaban acusando a Jesús justa o injustamente. Injustamente. Porque Cristo es justo, perfecto, santo, sin pecado. Y ni aun Herodes, porque os remití, él perdonó, dice, remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada digno de muerte ha hecho este. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a quién, a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por seducción, que es una gravedad de violencia en la ciudad, y por un homicidio. Ellos querían que Pilato dejara libre a un hombre que sí era un criminal, a un homicida, a Barrabás. Ellos dijeron que dejara ir libre a Barrabás. Versículo 20 dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pilato, en su corazón, ciertamente él quería dejar ir a Jesús libre, porque en él no había ningún delito digno de muerte. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, qué mal ha hecho Jesús. ¿Por qué quieren crucificarlo? Ningún delito digno de muerte ha hecho él, en él, hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré, es lo que Pilato dijo. Lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Ellos querían ciertamente que Cristo fuera crucificado. Ellos insistían en que Cristo fuera muerto. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes que prevalecieron. Ahí ven los principales sacerdotes judíos a gran voces diciendo, crucifica a Jesús, Pilato, crucifícale, que muera. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Los entregó a su voluntad. Y Pilato dijo, no tengo nada que ver con esto.
Aquí vemos quienes mataron a Esteban fueron los judíos, quienes querían matar a Jesús fueron los judíos, quienes dijeron crucifícale a Pilato fueron los judíos. Pero quienes después que Cristo murió y ascendió, ¿quiénes dijo Pedro que habían matado a Jesús? Vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Para que miren ustedes que no son ideas mías o que yo estoy diciendo que fueron los judíos. Hechos 2, 36. Dice el apóstol Pedro: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí vemos que Pedro, con convicción y sin miedo, sin temor, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis. Él les dice: ustedes lo hicieron. Ustedes crucificaron y quisieron ver muerto a Cristo en la cruz. Ustedes pidieron esa muerte y se cumplió. Así que ahí vemos que los gálatas temían a los judíos, a los judaizantes. Y quizás esos judaizantes también ellos presentaron otro evangelio diferente por temor a otros judíos. Ahí vemos que ellos fueron quienes iniciaron siempre las persecuciones en contra de los cristianos, los judíos. ¿Han visto La Pasión de Cristo, la película? ¿Sí la han visto? Hecha por Mel Gibson. Después de que él completó y hizo esa película, fue un éxito. Muchos fueron y miraron la película. Fue algo extraordinario que mostró la pasión de Cristo, pues, en la cruz. Pero algunos judíos se levantaron en contra de Mel Gibson y dijeron que esa película lo que hace es que muestra que los judíos fueron quienes fueron culpables de la muerte de Jesús. Y es cierto, es verdad. Ellos dijeron: esa película muestra como que si nosotros fuésemos los culpables y quienes te entregamos y quienes quisimos ver a Cristo crucificado. Eso es cierto. Y Mel Gibson les dijo: bueno, yo hice la película conforme a las Escrituras. Si las Escrituras dicen que ustedes fueron quienes lo crucificaron, así es. Este hombre fue criticado porque hizo esta película con mucha violencia. Pero eso es lo que Cristo padeció. Cristo fue latigado, fue golpeado, abofetado, fue escupido. Lo que Mel Gibson hizo en esa película fue lo que le pasó a Cristo. Y fueron los judíos. Sabemos bien que el plan de redención y lo que Cristo iba a padecer ya estaba orquestado por Dios mismo. Pero, mis amados, el hombre es responsable. Los judíos eran responsables porque ellos dijeron: crucifícale. Crucifica a Cristo. Ellos fueron quienes dijeron de sus propias bocas. Dios no los forzó, sino que ellos lo dijeron y así se cumplió. Regresemos a Gálatas 6, 12. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esos hombres temían a los hombres. Querían agradar a los hombres y no a Dios. Versículo 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
Pablo dice aquí, los judaizantes obviamente eran desobedientes a la ley moral, pero aún así insistían en una observación cuidadosa de la ley ceremonial, y esa hipocresía religiosa los convertía a ellos en transgresores de toda la ley. Porque dice ahí Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Quizás hagan un ritual, se cortan la parte del hombre, pero ni aun así guardan la ley. Y Pablo dice, ellos son transgresores de toda la ley. El publicano que miró, perdón, el fariseo que miró al publicano en el templo que fueron a orar, menospreciaba al publicano y era un fariseo. En él no había amor. Él se creía perfecto, mejor que el publicano. Y al no mostrar amor, él ahí quebrantaba la ley. ¿Qué dice Santiago 2:10? Dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Es lo que dice Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice, no solamente en un mandamiento, en un punto, se hace culpable de todos. Y es lo que Pablo dice ahí en Gálatas 6:13. Porque ni aun ellos mismos, los que se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Con todo esto dicho, pero quieren que ustedes se circunciden para poder gloriarse en la carne de los Gálatas, si es que hubieran sido capaces de someterlos a la circuncisión. Veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de gloriarse. Versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y no al mundo. Pablo ahí dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. En lo único que Pablo se gloriaba era en la cruz, donde Cristo murió, donde su Señor fue crucificado. De eso se gloriaba solamente el apóstol Pablo. Vayamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí está el versículo 26. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el fin de todo. Ese es el fin por el cual
Dios, mis amados, pues de lo necio del mundo escogió Él. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Con ese fin, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, mira, yo escogí a Dios, yo lo elegí a Él, yo quise ser cristiano. Pablo dice, para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, por su gracia, es que los creyentes estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor. Eso que dice Pablo. Aquel que se gloría debe gloriarse en Cristo solamente. Solamente en Cristo, nada más. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, en lo que tú y yo debemos de gloriarnos siempre es solamente en la obra de Dios, a través de Cristo. Por Él es que estamos en su Hijo amado. Gracias a Dios que estamos en Cristo por Él. Y gloria a Él, porque estamos en Cristo por Él y no por una decisión humana. Ahora estamos unidos a Cristo espiritualmente en un pacto nuevo. Estamos unidos en Cristo por gracia. Nada nos puede apartar de Él. ¿Quién nos podrá apartar de Cristo, del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Qué podrá? Si eres un creyente verdadero, nada podrá. Isaías 55. Isaías 55, versículo 3. Esto ya estaba dicho sobre un pacto eterno. Dice el profeta, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dios ahí dice que Él iba a hacer un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Las lealtades del pacto firmes o duraderas y el amor dado a David y a su descendencia son cumplidas ¿en quién? Son cumplidas en Cristo. Las promesas hechas a David, a Abraham, se realizaron en Cristo, y todos los creyentes, todos nosotros estamos incluidos en un nuevo pacto. Mucho mejor que el antiguo. Todas las promesas que Dios le hizo a esos hombres se realizaron, se cumplieron en Cristo Jesús. En Cristo. Hermanos, la única manera en que el creyente puede gloriarse correctamente es en la obra de Cristo. Y Pablo rechazó todo aquello que no sea la cruz, la obra cumplida de Cristo. Pablo ciertamente rechazó que las obras de la ley que los judaizantes estaban implementando en las iglesias de Galacia. Pablo dice, no es posible. Es por fe. La justificación, la salvación, la redención, el perdón de pecados, es solamente a través de la fe, es gratuitamente para todo aquel que cree en Cristo. Será salvo. Ningún hombre tiene parte alguna en la realización de la obra, puesto que solo Cristo estaba calificado para hacer satisfacción por el pecado. Dios se complació en lo que Cristo hizo. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz fue suficiente para ¿qué?
para satisfacer la ira de Dios. Los sacrificios de los animales solamente calmaban la ira de Dios temporalmente. No era para siempre. Pero la ofrenda, el sacrificio de Cristo fue suficiente para satisfacer la ira de Dios y calmar su ira. ¿Hacia quiénes? Hacia los creyentes solamente. ¿Para los impíos? No. Juan 3:33, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén a eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén a eso también. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cómo tú puedes decirle a alguien, a un impío, a un incrédulo que no está en Cristo, que Cristo le ama? Si la ira de Dios está sobre él todavía, porque no ha creído en Cristo. La ira de Dios está sobre su cabeza. Y si no se arrepiente, si no cree en Cristo, él sufrirá la ira de Dios por una eternidad en el infierno. Eso es lo que un impío debe de temer, mis amados. No a Satanás, no los demonios, no el infierno mismo, sino la ira de Dios. Que él sufrirá por una eternidad. Pero la idea de que él pagó o rescató, mis amados, Cristo tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. Generalmente se refiere a la doctrina cristiana sobre el sacrificio de Jesucristo como pago por los pecados de la humanidad. En esta teología se cree que Jesús, como hombre y Dios, fue necesario para pagar la deuda que la humanidad contrajo con Dios a través del pecado de ¿quién? De Adán. Adán, el desobediente, el que desobedeció a Dios, fue el primer Adán, pero el segundo Adán es el que cumplió toda la ley. El que en todo fue tentado, pero nunca pecó, fue Cristo. Así que Adán desobedeció. A lo que Dios le había mandado, desobedeció y murió. Cristo obedeció en todo. Cristo dijo que él no había venido para cancelar, para abrogar la ley, sino para qué, para cumplir la ley y asimismo morir en forma de un maldito. Pero eso lo hizo él a nuestro favor, al favor de los creyentes, de los santos del Señor, de su iglesia, para que seamos salvos. Por tanto, en la obra de la cruz, nosotros nos podemos gloriar sin pecado. ¿Por qué creen que la cruz lleva al cristiano a regocijarse, exaltarse y alabar a Cristo? Por Cristo mismo, por lo que Él hizo. Nosotros no estamos gozosos porque somos cristianos, porque cantamos himnos, alabanzas, porque leemos la Biblia, estamos gozosos por Cristo. Cristo es la plenitud de nuestro gozo. Porque nos compró a precio de sangre. No había nada que pudiera salvarnos. Ni el ser o creer que somos buenas personas, porque eso no es válido ante los ojos de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz, eso fue mucho más valioso que nuestras buenas obras de justicia que podamos hacer. Y Dios las ve como trapos de inmundicia. Regresemos a Gálatas 6, 14 en adelante. De eso habla ahí el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es
crucificado a mí y yo al mundo. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Que para él era el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir para él era Cristo. Era todo. Así que ya no, su vida ya no valía nada para él, sino que lo que él hacía era ¿para qué? Para que otros fuesen salvos. Él predicaba para que los pecadores escucharan el evangelio y vinieran a Cristo. Pero si él moría, él dijo, el morir es ganancia. En una ocasión él dijo, yo prefiero ir con mi Cristo. Prefiero morir. Pero si quedo todavía en vida, pues lo haré para que los que van a ser salvos sean salvos. Así que él no tenía, como dijera, él no estaba haciendo su voluntad propia, sino que él hacía la voluntad de su Señor. Y él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio. Versículo 15 y el 16 dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale nada. Ahí él dice, aquellos que se han circuncidado en Cristo es nada. Ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es porque Pablo dice, el ser una nueva criatura en Cristo vale mucho más que el ser o no ser circuncidado. Y mucho más que cualquier obra de la ley. Él está yendo con todo en contra de esos judaizantes. Él dice eso. En Cristo, la circuncisión o la incircuncisión no vale nada. Vale más que, vale más ser una nueva criatura en Cristo. Vale más ser un nuevo renacido. Ser un creyente, ser un hijo de Dios. Hermano, hermana, cuídate de pensar que lo que tú hagas le puede dar más valor o más importancia a lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario. Si tú piensas que lo que Cristo ha hecho no es suficiente para salvarte y tú puedes perder tu salvación y tú tienes que añadirle algo más a lo que Cristo hizo, te estás volviendo en un legalista, en un religioso y tienes una actitud al igual que los judaizantes. Eres simplemente un religioso. Los creyentes, mis amados, sabemos y tenemos la certeza de lo que Cristo hizo es suficiente para salvar a pecadores. Y Pablo rechazó todo esto. No es la obra de Cristo, no es su muerte, no es su sacrificio, más las obras de la ley o la circuncisión. No es eso, cuidémonos de eso. Hemos salido de iglesias donde, mis amados, te dicen, si no haces, te vas a perder. Si no oras, si no ayunas, si no diezmas, te vas a perder. Mis amados, esos son enseñanzas antibíblicas. En Cristo estamos seguros para obtener la salvación, la vida eterna. Ya la tenemos. Pero ¿quién podrá arrebatarnos de las manos del Señor? Cristo dijo, nadie podrá arrebatar a mis ovejas de mis manos. Y si creemos lo que Él dice, o si Él lo dice, debemos de creerlo. Si un hermano, un pastor te dice, mira, cuidado porque te puedes perder. Entonces, ¿cuántas veces podemos perder la salvación y otra vez retomarlo? Si se podría perder, ya la hubiésemos perdido hoy mismo. Si no oraste, si no leíste la Biblia antes de venir a la reunión, perdiste tu salvación. Si le has hablado mal a tu esposo o el esposo a la esposa, o si el hijo ha desobedecido a padre y a madre, pues hemos perdido la salvación. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. En esto nos gloriamos. En esto debemos de gloriarnos en la cruz.
en lo que Cristo hizo. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Conforme a cuál regla? Todo aquel que sea una nueva criatura en Cristo. Versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dice Pablo. Ya casi para finalizar su carta. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo aquí les pide que ya no le causen más dolores de cabeza, como lo diría una madre a su hijo desobediente. ¿Sí o no? Es como que Pablo dice, ya estoy harto. Pero estoy dispuesto a sufrir y a mandarles esta carta, y aunque me odien, aquí estoy porque quiero que vuelvan a la verdad, vuelvan al Evangelio. Y él aquí está aclarando que en su cuerpo físico él ya lleva las cicatrices como evidencia del resultado de la persecución por causa de Cristo. ¿Se imaginan este hombre cuánto padeció? Muchos creen que ya andaba cojeando, quizás ya sin caminar bien, sin ver bien. Pero ese fue su llamado. El llevar el nombre de Cristo ante reyes, ante naciones, ante los gentiles. Pero Cristo aún también dijo, pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese fue el llamado de estos hombres. El llamado no es sé grande, sé un exitoso, sé un campeón, un guerrero. Vence al mundo, vence a tus gigantes. ¿Quién en la Biblia dijo eso? Los que predican tales mensajes son farsantes, son maestros falsos, profetas falsos. Y nunca vemos eso en las Escrituras. Los hombres de Dios sufrieron, padecieron, fueron odiados porque ellos iban ante el pueblo y les decían arrepentidos. Como dije, siempre ha sido ese el mensaje, es y siempre será. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Niños, arrepiéntase y crean en el Evangelio, crean en Cristo. En Cristo hay esperanza para que puedan ser ustedes salvos de la ira de Dios. No salvos de tenerle miedo al diablo o a los demonios. Teman a Dios. Teman a aquel que los creó. No teman a aquel que pueda matar el cuerpo, sino teman a aquel que tiene el poder para echar sus almas ¿en dónde? En el infierno. Versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Finaliza esta carta todavía él como un recordatorio final del amor de Pablo por los Gálatas. Aunque ellos habían errado tan gravemente, él todavía les dice, hermanos. No les dijo rebeldes, no les dijo hijos del diablo, como muchos lo dirían. Él todavía les dijo hermanos, porque él quizás testificó y miró las obras de ellos, de cuando él les presentó el Evangelio. Él quizás miró frutos en ellos, pero ellos habían sido perturbados, engañados por los judaizantes. Y él todavía le dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor, no solamente mi Señor. Él dice de nuestro.
Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí hemos visto un corazón pastoral del apóstol Pablo, de un hombre que primero persiguió a la iglesia, pero después él predicó a Cristo. Y él llegó a ser perseguido por causa de Cristo. Plantó muchas iglesias, quizás fue odiado por creyentes y por no creyentes, porque, mis amados, pues él reprendía a todo lo que estaba sucediendo ahí. Un hombre con mucha preocupación, y él lo que dijo que agolpaba más su cuerpo era la preocupación por todas las iglesias. Es lo que más agolpaba a su cuerpo. No se comparaba a ser latigado, golpeado, apedreado. Lo que más dolor le causaba en su cuerpo, en su espíritu, era la preocupación por todas las iglesias. Mis amados, yo les predico a Cristo porque me preocupo por ustedes. Quizás se les haga aburrido, quizás digan eso es mucho de Cristo, lo que Él hizo. Mis amados, si dejamos a Cristo fuera de la ecuación, no somos bíblicos. Así que a pesar de todo esto, Pablo les escribe como un recordatorio final del amor de Él mismo a los Gálatas, aunque ellos habían errado tan gravemente, pero Él les presenta otra vez la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz. Él tiene que otra vez repredicarles el evangelio a ellos y hacerlos volver a la verdad. Oremos. Señor, Señor, gracias por Cristo. Señor,